¿Qué tal, colegas de YouTube? Este es mi segundo video en este blog. Y bueno, como les mencioné en el anterior video, este espacio no va a ser solo para disertar sobre literatura y artes propiamente, sino que me gustaría también trasladar la reflexión y la discusión hacia temas que son torales, medulares en nuestra sociedad contemporánea o incluso que lo han sido desde siempre. Al video de hoy le voy a dedicar el tema de la locura, la aparente locura desde la perspectiva en que yo la manejo y la he entendido a lo largo de mi desarrollo académico y bueno, en mi experiencia personal. Para iniciar este tema tan delicado y tan complicado que es algo también personal para mí, porque bueno, yo mismo padezco esto y he conocido a muchas personas bajo estas circunstancias también. Bueno, les voy a abrir con un pequeño pasaje que yo conocí hace tiempo de un autor francés llamado Patrick Opechou, de un artículo que publicó en 2010. Él nos dice que en la Francia en pleno siglo XXI, por ese momento, no recuerdo si en el pleno 2010, un año o dos antes, la policía francesa estableció un perímetro de búsqueda y unas medidas de seguridad extremadamente altas, tan solo para capturar a un par de hombres. ¿Eran estos hombres asaltantes, asesinos, violadores, mafiosos? No, eran simplemente dos enfermos mentales, dos personas que tenían un problema mental, sus facultades pues cognitivas y sociales, entre otras, no estaban, digamos, dentro de lo que nosotros llamaríamos lo normal. Y por eso la policía estableció un sistema de seguridad extremadamente alto solo para capturar a dos individuos que al final resultaron ser totalmente inofensivos. Copechú nos pregunta, ¿por qué entonces se reaccionó de esa manera tan exacerbada ante estas dos figuras? Pues porque por su esencia misma de enfermos mentales o sinónimo que hoy día hemos adoptado y desde hace mucho tiempo, erróneamente los llamamos locos y locas. Amigos, esta construcción de la locura es extremadamente perniciosa, muy prejuiciosa y de verdad no saben cómo afecta, no solo discursivamente, sino ya materialmente, incluso económicamente, a las personas que están viviendo bajo estas circunstancias. Yo no voy a detallar respecto a lo que padezco personalmente, pero les puedo decir que es luchar con tu mente. Es la batalla más asidua, fatídica y terrible que te puedas imaginar. Por supuesto, no demerito otras luchas de personas que tienen problemas de otra índole, no sé, en sus huesos, etcétera. No estoy tratando de decir que sean menos, de mucho menos, pero hace falta mucho análisis respecto a estas personas que nosotros llamamos locos o locas. Este fue un tema que yo abordé también para mi tesis, para mi examen profesional, y me gustaría mucho compartirlo con ustedes porque de verdad repercute en la realidad simbólica y material directa de millones de individuos allá afuera, y no solo de aquellos que poseen problemas mentales, sino también para el individuo común y normal. Eh, esta estructura de la locura, este concepto, nos dice Michel Foucault, que es uno de los mayores estudiosos de este fenómeno desde lo discursivo, filosófico. Nos dice que, bueno, esta distinción parece hallarse desde los inicios de la humanidad. Eh, Sin embargo, en su maravillosa tesis doctoral, que es monumental bueno, una leyenda en los temas sociales y filosóficos, él empieza un análisis desde la época clásica, lo que él denominaría como tal, que es a partir sobre todo de los siglos XVII, final del XVII al XVIII. No obstante, él repara en cómo se ha ido desarrollando esta idea a lo largo de siglos anteriores, incluso desde la Edad Media. Él nos dice claramente que, por ejemplo, una vez que los leprosos, que también eran considerados en la Edad Media como una peste, una plaga o una especie de eh, humanidad separada de los demás por una condición especial que era su enfermedad, bueno, estos enfermos, estos leprosos, eran recluidos en espacios determinados para que no supusieran un peligro para la gente sana y normal.
Después de algunas décadas, estos espacios fueron ya controlándose más los leprosos y demás, o la expansión pues, de esta misma enfermedad. Estos espacios entonces empezarían a usarse para recluir ahora a un nuevo tipo de humanidad subrepticia, inválida, inferior, considerada así socialmente, que serían los enfermos mentales. Ya desde la Edad Media nos dice Foucault, el enfermo mental era una especie de maniquí, de muñeco de trapo que los demás empleaban para divertirse incluso. Había enfermos mentales que eran azotados públicamente o que eran llevados a una especie de caravanas carnavalescas donde les aventaban fruta podrida, salsas y demás podredumbre, porque eran locos, simplemente no tenían valía ante el sistema en que nos encontramos. De verdad, esta construcción filosófica, ontológica incluso, y social que hemos creado a lo largo de los siglos debe de construirse y depurarse de ya. No podemos seguir excluyendo a personas con enfermedades mentales, ni seguir considerándolos como en un nicho inferior a nosotros o a quienes no padecen este tipo de cosas. Foucault nos dice que la locura es una herramienta de exclusión y de silencio para invalidar no solo el discurso y la palabra de quienes estén bajo este dominio filosófico, por así decirlo, discursivo, sino para todos aquellos que supongan una especie de amenaza frente a nuestra sociedad y a sus nichos o estamentos de normalidad, de sanidad. Hoy día existen aún situaciones muy apremiantes entre estas personas. Les contaré una historia real que conocí por una amiga que trabajaba en un sanatorio, en un hospital psiquiátrico. Bueno, ahí aislaban no solo a enfermos mentales, sino también personas en extrema pobreza, en condiciones pues así también similares de tan acuciantes, pero imperaban más los enfermos mentales. ¿Qué sucedía con esta institución gubernamental, por cierto? Pues ahí recluían a estos locos, que nosotros llamaríamos así, y se les hacía lo que querían. O sea, podían robarles incluso las pocas pertenencias que tenían. Si tenían familias que los habían recluido ahí, les enviaban ropa, dinero, cositas así para poder medio sobrellevar su situación. Incluso la propia logística o la administración de la institución, pues se robaba estos recursos, ¿no? Valiéndose pues de las herramientas más atrevidas, más descaradas, porque a un loco se le puede violentar y se le puede invalidar simplemente por eso, porque es un enfermo mental. Estas personas, bueno, estaban recluidas ahí, eran violentadas. También he sabido de otros casos, por ejemplo, de abuelitas con demencia senil, o personas que ya pues no pueden valerse por sí mismas porque carecen ya o tienen lagunas mentales o capacidades distintas ya a nivel mental, donde, bueno, se les maltrataba, les escupían, les robaban sus vestimentas, los consideraban simplemente un lastre. Sigue siendo un tema muy tabú, no se diga en países pues menos desarrollados como lo son México y el resto de Latinoamérica. Sigue siendo un tema muy tabú y muy mal abordado, eh, que debemos de verdad de construir ya y construir una nueva realidad para estas personas. Respecto al sanatorio que les mencionaba, bueno, se robaban los recursos descaradamente y luego llegaba, por ejemplo, no sé, una especie de prefecto, de administrador gubernamental, que bueno, iba a hacer nada más la finta de cerciorarse de que todo estaba bien, supuestamente. Entonces estos enfermos mentales, pues, eran, o sea, aparte de que les robaban todo descaradamente, ese mismo día que iba ese prefecto, los vestían y los tenían que arreglar a la perfección para que ante esa persona lucieran lo más genial posible, lo más cool, y que no hubiese ningún tipo de duda de lo que estaba sucediendo ahí.
Pero lo más terrible de todo es que este tipo, el asesor, prefecto, lo que sea, no le interesaba en lo más mínimo lo que sucediera ahí. Era simplemente para hacer esta finta y que las personas con enfermedad mental estuvieran allí en una especie de desfile, una especie de honor a la bandera, eh, presentes para como tributarle honor y respeto a esta figura, ¿no? Es algo muy terrible, es algo que estas relaciones de poder tan osamentadas, tan anquilosadas, diría yo, siguen repercutiendo mucho en todos los niveles de la actividad humana, como bien nos dice Foucault, pero lo que son a los enfermos mentales de verdad es algo terrible ver cómo los hemos marginado, cómo hemos establecido una especie de zonas discursivas, tomando nuevamente conceptos de Foucault, para delimitarlos, para totalizarlos y segregarlos, ¿saben? A un enfermo mental, si bien le va, si su situación ya es muy crítica, pues ingresa a uno de estos sanatorios donde no muchas veces, no quiero decir que todos los hospitales psiquiátricos sean terribles y muy feos y maltratadores, no, hay buenos, pero hay un número extremadamente preocupante de estos espacios donde los enfermos no gozan del tratamiento debido y del trato también humano, sino que son vistos como basura, como sacos de basura tal cual, y debemos quitarnos esa idea. Para poder repercutir un poco más en su concepto de la locura, me gustaría presentarles el caso, por ejemplo, de la legendaria escritora Virginia Woolf, una maestra de las letras como yo en mi vida he conocido igual. Obviamente hay escritoras formidables en todos los países, en todas las épocas, mujeres que deben ser reconocidas, pero para mí Virginia Woolf es como el pináculo de esta manifestación de la pluma femenina y uno de los pináculos de la literatura universal. Esta mujer, bueno, padecía enfermedades mentales desde pequeña. Incluso debido a esto llegó a intentar suicidarse a una muy corta edad. Si no me equivoco, su primer intento de suicidio fue a una edad tempranísima, 8 años creo que tenía. El segundo fue como a sus 11 años. Y bueno, era una persona con una capacidad intelectual sorprendente, increíble. Dicen algunos rumores ahí en algunas reseñas, estudios, que la gente le temía a nivel oral y a nivel, digamos, retórico, porque era muy difícil seguirle la conversación. Era una persona extremadamente instruida. Sin embargo, Virginia Woolf nunca recibió un tratamiento muy debido. Sí la ingresaron una vez ya casada con su esposo de Leonard Woolf. Trataron de ayudarla en un hospital psiquiátrico, pero el tratamiento era terrible. A ella, por ejemplo, ella recuerda mucho en un estudio que hace María Lozano respecto a Virginia Woolf. Virginia recordaba que, por ejemplo, le prohibían leer libros, le prohibían hacer actividades que para ella eran esenciales, que le dotaban de vida. Y era la fuerza, porque supuestamente en ello radicaba parte de su problema. La situación por la que pasó esta mujer fue terrible. A lo largo de toda su vida nunca pudo tener un sosiego, una paz real. Y de cierta forma también fue segregada por estas enfermedades. Un dato curioso es que decía, ella era una persona autodidacta, acudió a la biblioteca de su padre, Leslie Stephen, y aprendió por sí sola. Ella manejaba a la perfección, por ejemplo, el latín y el griego antiguo, y era tal su dominio que incluso padeciendo de sus facultades mentales, era capaz de, en medio de estos ataques de ansiedad o alucinaciones, en cierta medida, era capaz de escuchar, por ejemplo, a los pájaros cantar en griego, ella aseguraba. Tenía una capacidad cerebral entonces increíble, lingüística, filosófica, discursiva, maravillosa. Pero bueno, lo que me quiero centrar es esto, esta reclusión, este tratamiento inhumano que reciben estas personas, que al final llevó a Virginia Woolf a quitarse la vida. En 1942 decide hundirse en las aguas del río Ouse en Inglaterra para terminar con el suplicio que le resultaba el día a día. Dejó una de las epístolas más conmovedoras del mundo a su esposo, donde le decía pues que ya no podía más. O sea, por favor, lean de verdad esa carta para que se hagan una idea ya más profunda de lo que padecen estas personas, de lo que padecemos, y para que tengan más miramientos al momento de señalar de locos a alguien. Si me lo preguntan a mí, un loco es aquel político que vende
a su gente y que asesina descaradamente, de manera indirecta, robándose recursos. Un loco es un violador compulsivo que va asesinando a todos o violando a las mujeres que se encuentran. Un loco es ese que discierne perfectamente las circunstancias morales y éticas que está haciendo y haciendo caso omiso pues de su propia ética o de lo que está bien o está mal, lo lleva a cabo. Un loco serían los políticos que regularmente encontramos en todo el planeta. Un loco sería un asesino desalmado, no un psicópata tal cual, sino un asesino que destruye hogares, que llega a acabar con una vida inocente sin ningún reparo. Un loco sería, no sé, me atrevería a decir, las personas que están inmiscuidas en la mafia, en todos estos asuntos tan aviesos donde asesinan y destruyen sistemas sociales enteros. Esos son los locos, no los enfermos mentales, no esas personas que están allá afuera sufriendo de una forma indecible y que no tienen ningún amparo por ser considerados por nuestra sociedad tan superficial, tan estúpida y tan perjuiciosa, y son considerados locos solo por padecer de sus facultades mentales. Muchos de ellos llegan a ser personas extremadamente competentes en el ámbito laboral, académico, pero déjense de eso. Yo no quiero que las personas sean valoradas por su utilidad a la sociedad, porque eso es lo que impera hoy día en nuestra ideología al examinar la presencia del otro. Yo no quiero que pensemos así. Quiero que sepamos que una persona vale por el solo hecho de ser. Una persona no puede estar delimitada ni segregada por ser, por padecer una enfermedad mental. Hay personas que están sufriendo lo indecible gracias a este tipo de enfermedades, de padecimientos. Los esquizofrénicos, las personas bipolares, quienes padecen trastorno límite de la personalidad, etc. De verdad es un suplicio que no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Creo que debemos concientizarnos respecto a esto, dejar de violentar a aquellos que poseen este tipo de características e incluso dejar de llamar locos a otras personas que entran en estas categorías por ser diferentes a los demás. También se les llama locos, por ejemplo, a muchos niños o adolescentes que no son tan sociables, que son muy callados, que no tienen esta capacidad social desarrollada para relacionarse con los otros. Se les llama locos, no sé, a los solitarios, a las personas que son frías, que no tienen esta capacidad de amor porque nunca recibieron ese abrazo, esa palabra de aliento tan necesaria en sus vidas. Yo les invito, por favor, colegas de YouTube, a que deconstruyan este tipo de figuras sociales, de estructuras. No me gusta emplear la palabra de construcción, hoy día está muy mal empleada, muy trillada, no me gusta, pero por hoy la emplearé. Tenga a consideración la situación de estas personas y no hablen desde su privilegio, porque de verdad el mundo está compuesto de privilegios y por más que los neguemos, ahí está. Y es su privilegio no tener una enfermedad mental y poder hablar desde una discursividad que se considera válida y humana. Porque los locos, los enfermos mentales están considerados en muchísimos ámbitos. No quiero decir que todo sea así, no quiero decir que todas las personas con enfermedades mentales estén siendo agredidas y demás. Lo bueno que no es así, pero hay infinidad de ellos que sí lo están siendo, se están siendo violentados. Entonces, pues no segreguen, por favor, a las personas que poseen este tipo de situaciones, de circunstancias. Si ven a alguien con trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, etcétera, no, no piensen de antemano que son individuos intrínsecamente peligrosos o que simplemente dicen naderías, porque no es así. Muchos de ellos sí están ya en circunstancias, pues digamos, que no tienen solución, han perdido ya completamente el conocimiento y apenas pueden valerse por sí mismos, pero eso tampoco los demerita como seres humanos. Merecen recibir un tratamiento adecuado, merecen poder estar en paz, o cuando menos de la forma más somera posible, no ser maltratados, porque muchos de ellos están en situación de calle y créanme que he visto que hay mucha gente que se dice cuerda, aventarles piedras, burlarse de ellos, darles golpes en la cabeza. De verdad, este tipo de circunstancias deben eliminarse de nuestra sociedad para poder entender al otro desde una manera más humana, justa e igualitaria.
Espero el video les haya sido de interés. Mm, Nuevamente me disculpo por lo austero de la calidad del video. Francamente sí tengo una cámara mejor, pero como estoy tratando de subir muchos videos al día, me resulta mucho más fácil esta calidad de video, ya que YouTube y bueno, mi triste conexión a internet pues no me permiten subir más rápido estas cosas. Les agradezco mucho este espacio y este tiempo que me dedicaron y espero les haya podido influir un poco en cuanto a este tema. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.